Ya. Hola chiquillos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora en el que estén viendo este video. Les explico un poquito, a ustedes les tocó ser el último curso eh, en que van a ver lo que estoy implementando debido a la contingencia, todo lo que está pasando. Estoy empezando a subir clases online. Ya, bueno, la verdad es que propiamente tal no son online, porque esto va a estar grabado antes de que usted lo pueda ver, pero el objetivo es que yo pueda explicar esta materia, que usted lo pueda ver tranquilamente, lo pueda pausar, retroceder, etcétera, etcétera. Si quiere lo puede ver con su mamá, su papá, su familia, quien sea, para que juntos puedan resolver dudas. Ya yo voy a estar los días lunes resolviendo dudas de 9 a 11. Eh, todos los lunes voy a estar en línea, aunque siempre respondo rápido, así que esta no va a ser la excepción. Ya, por lo tanto, vamos a comenzar a explicar la unidad número uno, que yo las llamo humanismo y renacimiento. Voy a explicar bien en qué consiste cada concepto para que ustedes vayan tomando apuntes, pueden ver esto con el cuaderno en la mano, con un lápiz, ¿ya? Mientras yo les voy explicando. Miren, antes de empezar, quisiera explicar, eh, como para que ustedes vean aproximadamente qué es lo que vamos a ver hoy día o ahora, ¿ya? Las imágenes que ustedes ven aquí, estas cuatro imágenes son bien representativas. De hecho, si ustedes, por ejemplo, estas tres que están acá, tienen algo en común, ¿cierto? Si ustedes se fijan bien, lo que tienen en común son los astros, los planetas, el cielo, ¿sí? La astronomía. ¿Ya? Y la astronomía, que es la ciencia que se encarga del espacio, digámoslo así, de todo lo que pasa en el universo, no solo en la Tierra, es una ciencia. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo ahí es el desarrollo de una ciencia, la rigurosidad de las matemáticas, de la astronomía, de la física, la biología, la química, empieza a surgir y se empieza a potenciar la ciencia propiamente tal, ¿ya? Y eso tiene que ver con la imagen que ustedes están viendo abajo, ¿ya? Que es la pintura, la creación de Adán, que, miren, espérenme, al tiro vuelvo con esas imágenes. Esta imagen va a estar en la prueba, ¿ya? Esta imagen va a ser la imagen más representativa de esta época que que me toca explicar, ¿ya? Y tiene, bueno, tiene dos aspectos fundamentales esta imagen. No sé si se fijan acá, pero este es Dios, ¿cierto? Con los ángeles, ya. Pero Dios está como en una forma. ¿Y qué es esto? ¿De qué forma tienen una mente? ¿Ya? De un cráneo, de una cabeza. Por lo tanto, el mensaje que entrega el pintor, ya, de cierta manera es que Dios está en nuestra mente. Ojito con los mensajes que nos transmite el pintor. Interpretar una pintura es fundamental en historia, ya, porque refleja qué pensaban en la época. ¿Me entienden? Por ejemplo, hoy día, si alguien hoy día pinta a un niño con el PlayStation, con el celular en Instagram, no está reflejando que la sociedad de hoy es tecnológica, digital, que tiene celular, etcétera, etcétera. Entonces, uno al ver esta pintura, ya que es muy reconocida internacionalmente, tiene que también entender el contexto de la pintura, o sea, por qué fue pintada o cuál fue el objetivo del pintor al crearla. Por lo tanto, como ustedes ven acá, acá está Dios en en un espacio que es como una mente, un cráneo de un ser humano, ya enviando el posible mensaje que Dios está en la mente. Ya, ojito con eso. Acá está Dios, acá está el hombre y está desnudo y eso también es un mensaje, ¿ya? El hombre está tal y como lo hizo supuestamente Dios. Pero sin duda el mensaje más potente está acá y le hago zoom para que no se le olvide nunca, ¿ya? El hombre y Dios nos están tocando, ¿ya? Eso quiere decir que el hombre es el que baja el dedo. ¿Se fijan? El hombre es el que como que el que no quiere tocar a Dios, pero están a la misma altura.
Y esa es la explicación que ustedes deben darme cuando vean esta pintura en la prueba, porque va a estar, ¿ya? Eh, el hombre y Dios, como ustedes lo pueden ver ahí, ya eh, están prácticamente a la misma altura de la pintura. Dios está un poquito por encima, ¿ya? Si se fijan, ¿ya? El hombre ve hacia arriba a Dios y no quiere tocarle el dedo, pero están muy cerca, casi rozándose, pero no se tocan, ¿ya? Y Dios está en un espacio que tiene, que es como una mente humana. Esta pintura es el vivo ejemplo de lo que es el humanismo. Ya, luego se lo voy a explicar y voy a retomar en esta pintura. Hasta aquí voy a dejar esta explicación de la pintura para continuar. Ya, veamos otras pinturas de la época, por ejemplo eso, ya, sacerdotes que están observando, ¿cierto? Los descubrimientos de un hombre que es un científico, que también lo vamos a ver después, que le está explicando, por ejemplo, los eclipses, ya la causa de los eclipses, etcétera. Este hombre de acá es uno de los científicos y astrólogos más importantes en la historia y más representativos de esta época que nos va a tocar explicar, que es Galileo Galilei, ¿ya? Un gran científico que le está mostrando a la iglesia, repito, ya sus teorías, sus experimentos, etcétera. Aquí también, de hecho dice Instituto de Astronomía, ¿ya? El profesor Philip J. Lewis, que está con sus estudiantes. Si ustedes ven bien, están eh, haciendo experimentos de geometría. Ahí tienen un telescopio, otro. Acá tienen como cómo se mueve la Tierra, ¿cierto? Con rotación y traslación, que están estudiando, experimentando, ¿ya? Y por último, una imagen del Sol y de la Tierra, ¿ya? Alrededor del Sol, eh, explicando la idea y el suceso del día y la noche. Todo esto tiene una explicación en el contexto en el que vamos a comenzar, ¿ya? Yo no sé si se acuerdan, pero en séptimo básico ustedes vieron la época medieval, ya cuando el hombre cultivaba cerca del castillo del señor feudal, ese hombre que le gustaba, o sea, no que le gustaba, que trabajaba la tierra, ¿cierto? Que le tocaba trabajar la tierra por el bien suyo, porque a cambio recibía protección del rey que estaba en el castillo, no sé si se acuerdan, esa vida feudal, ya, que estaba en torno a la tierra de cultivo, a castillo, estaban los monjes, los campesinos, el señor feudal, etcétera. Existe una transformación entre esa época histórica que vieron el año pasado, que se llama época medieval, y luego de esa época medieval empieza otra etapa histórica, otra época en la historia que es denominada como época moderna. Si quieren lo escriben, chiquillos. La época moderna, que es la época que estamos viendo y que es la época que viene después de la época medieval. Es decir, si en la época medieval la gente estaba en su feudo, en los campos, cerca del castillo del rey, en esta época la gente va a ir poco a poco construyendo ciudades, ¿ya? Empiezan a la construcción de ciudades, aumentan las ciudades en importancia, etcétera, etcétera. Ya la iglesia pierde un poquito esa influencia que tiene. Y ojo con esto porque es muy importante, ya chiquillos, estas ciudades tienen como objetivo comercializar con otras ciudades. O sea, aquí el tema económico está muy presente. ¿Por qué surgen estas ciudades? Por una necesidad ya de comercializar. De hecho, si ustedes ven aquí, este es un mapa ya de la época moderna, ven reinos, porque existían reyes, ¿cierto? En la época medieval existían reyes y en la época moderna al principio continúan esos reyes. Pero ¿qué es lo que buscan estas nuevas ciudades? Comercializar. Por ejemplo, el reino de Nápoles, ¿ya? Busca comercializar con Isla Creta, con el Imperio Otomano, o por el lado occidental con el reino de acá está España, con el reino de Portugal, con el reino de Francia, etcétera. Empiezan entonces desde Italia, acuérdense que aquí está la bota de Italia,
empiezan a surgir un gran comercio con Europa. Y eso empieza en Italia. Ya los italianos son los que empiezan a comercializar y a abrirse al mundo. Ya por lo tanto la ciudad cumple un rol fundamental. Y el comercio también, chiquillos. ¿Por qué el comercio? Porque cuando usted comercializa con alguien, ejemplo, alguien asiático, un hombre chino que no habla español, usted debe buscar la manera de comunicarse. Porque si usted, por ejemplo, quiere comprar seda china, ya seda asiática, o necesita comprar especias, o necesita comprar, no sé, decoración asiática, o de Turquía, del país que usted quiera, o del continente que usted quiera, necesita un contacto cultural con él, o compartir el mismo Dios, o compartir el mismo lenguaje para entenderse, o los mismos gestos, las mismas costumbres, algo en común, ¿ya? Y eso hace que, por ejemplo, en Italia se genere un foco de cultura muy importante, porque si comercializaban, también llegaban, por ejemplo, libros de la India, telas de la India, y junto con los objetos también llegaban nuevas palabras, nuevos conocimientos, nuevas ciencias. ¿Ya? Pensemos que, por ejemplo, el cero es el número cero en matemática, el número cero ya llega desde afuera, lo traen los árabes, los islámicos lo traen a Europa. Entonces, todo eso que luego llega a nosotros, lógicamente, viene desde otros lados del mundo. ¿Y cómo llega? A través del comercio. Miren, por ejemplo, usted dice alfombra, almohada, ¿cierto? Ojalá, ojalá que les vaya bien en la prueba, ojalá que pronto retornemos a clase. Ese concepto, el ojalá, es vaya con Alá. ¿Y quién es Alá? Es el Dios de los árabes, de los musulmanes. ¿Y por qué nosotros hoy día ocupamos el ojalá si nosotros, por ejemplo, no creemos en Alá, creemos en Dios? Porque son conceptos que se fueron traspasando con los años desde la cultura musulmana, que está muy lejos de aquí, a, a Italia, luego de Italia a toda Europa y luego con la conquista de América y llegó acá esa palabra, esas costumbres. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que usted, todo lo que somos es el resultado de mezclas de culturas. ¿Y cómo se mezclaron estas culturas en la época moderna? A través de la ciudad y del comercio. Se entendió así como apunte, e importante. ¿Ya? Y ahí dice, el comercio permitió conocer diversas culturas, tecnología, maneras de pensar, arte, ciencia, principalmente de Asia. ¿Ya? Entonces comenzaron a surgir nuevos comerciantes, gente con mucho dinero que va a empezar a patrocinar a artistas. Ejemplo, un ejemplo. Yo tengo mucha plata acá en Chile, tengo mucha plata. Y veo que alguien que ustedes conozcan, ¿quién puede ser? No sé, el Teorema, el Nitro, el Kaiser, el Pablo Chili, no sé, cualquiera. Yo veo y él es muy bueno en lo que hace, pero le faltan recursos. Yo como soy un comerciante, un empresario, etcétera, que tengo muchos recursos económicos, yo lo voy a auspiciar, lo voy a apadrinar, voy a pasarle plata o dinero para que él pueda comprar un micrófono, pueda comprar instrumentos musicales, pueda contratar una banda profesional, etcétera, etcétera, para sus shows. Y a cambio, ese hombre va a ser gentil conmigo, puede regalarme ciertas cosas que él haga y todo. Pero mi objetivo como empresario en este caso es patrocinar la cultura, es expandir la cultura, ¿ya? Y apadrinarla. Por lo tanto, una de las familias comerciantes de esta época que tenía muchos recursos y que también entregó muchos recursos a distintos artistas fue la familia de los Medici. Ahí está el nombre, miren. Medici. Familia italiana, poderosa e influyente que sobresalió por ser mecenas. ¿Y qué es un mecenas? Es un patrocinador, alguien que da recursos para que un artista o alguien que tenga mucho potencial se pueda desarrollar, como que da becas, ¿ya? Patrocinando desinteresadamente a los artistas y científicos de su época.
Esta familia, la familia italiana de los Medici, patrocinó y le entregó muchos recursos a nada más ni nada menos que a Leonardo da Vinci. ¿Ya? De hecho, gracias a ellos, a este escudo, que era el escudo de la familia de los Medici en Italia, Leonardo da Vinci va a ser capaz de crear todos sus inventos. ¿Ya? Todos sus planos, por ejemplo, este fue un invento de él y lo que ustedes están viendo en un plano es una idea de Leonardo da Vinci muy antigua para volar. Si ustedes se fijan en los planos, son como las alas de un pájaro, ¿cierto? Por lo tanto, estamos viendo aquí en vivo ya mapas de Leonardo da Vinci que fueron gracias al auspicio, al patrocinio de los mecenas. ¿Y quiénes son los mecenas? Los patrocinadores, familias con muchos recursos que van a entregar muchos recursos a artistas y científicos para que trabajen, investiguen y creen, ¿ya? Y ahí está Italia, la cuna ya de los mecenas o familias que patrocinaban artistas y científicos. Muy bien. Por lo tanto, en esta época, lógicamente, va a empezar una expansión de la cultura. Y justo llegamos al humanismo. El humanismo es un movimiento, y cuando digo un movimiento, es que el humanismo fue como una manera de pensar nueva. Ya fue una manera de ver la vida distinta, que surgió entre el siglo XIV y el siglo XV, o sea, entre 1300 y 1400. ¿Por qué digo que es una forma de pensar nueva? Porque ¿qué entienden ustedes por humanismo? ¿Qué es eso? Miren lo que estoy haciendo. Human, viene de humano. Entonces, el humanismo, así como si uno no sabe cómo interpretar conceptos, el humanismo puede ser entonces como una manera de pensar en que el ser humano es muy importante, ¿cierto? Como que todo está centrado en el ser humano. ¿Se entiende? Humanismo. El ser humano es el centro de la vida. ¿Y cómo es el centro de la vida, por ejemplo? Así. Ya, miren, esa es una pintura, lo que ustedes están viendo aquí es una pintura de la época medieval, donde se acuerdan de séptimo básico del año pasado, donde la gente, ¿cierto?, estaba en los feudos, trabajaba en el campo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que ustedes ven ahí es una pintura religiosa. ¿Por qué? Porque ven este sombrero blanco, ¿cierto?, que es como de una persona santa. Otra pintura de la época medieval, miren, la Virgen con su hijo y con ángeles que le están tocando una música celestial y divina, etcétera. Sin embargo, las pinturas en esta época cambiaron. ¿Qué ven ahí? Una mujer sencilla, una mujer como todas, ¿ya? Que fue retratada en una pintura y que hoy en día es el cuadro, uno de los cuadros más caros en la historia. Pero lo que están viendo ahí es una nueva manera de hacer arte que se centra en quién? En el ser humano. ¿Por qué? Porque estamos en el humanismo. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Bueno, yo digo que sí, espero que sí. Ya, si quieren pueden retroceder esta parte, pero estamos viendo que el arte, la ciencia, la manera de pensar, nuestras ideas y todo se están centrando en el ser humano. Ya no tanto en Dios. Y volvemos a la pintura clásica y ahora, entendiendo lo que es el humanismo, entendemos que esta imagen es el ejemplo vivo del humanismo, porque el hombre que ustedes están viendo acá mira a los ojos a Dios, ¿ya? Y no quiere tocarlo, aunque está frente a él, no quiere tocarlo porque no le interesa. A este hombre de aquí, ¿ya? Es el fiel reflejo del hombre humanista. ¿Por qué digo fiel reflejo del hombre humanista? Porque se siente a la altura de Dios, siente que está en el mismo nivel que Dios. O sea, Dios no es nada sagrado ni nada a lo que él le tema. Sin embargo, decide no tocarlo porque no le interesa, ¿ya? Por lo tanto, esta imagen es el fiel reflejo, insisto, del humanismo, ¿ya? Entonces, si retornamos, ¿qué era el humanismo?
movimiento intelectual y filosófico surgido entre los siglos XIV y XV que influyó en las artes y las ciencias de la época moderna, pero fundamentalmente impactó en la consolidación de una mentalidad antropocéntrica. Y aquí es donde ustedes dicen, pero profe, ¿qué es eso? ¿Qué es antropocéntrico? ¿Ya? Bueno, no es tan difícil si dividimos el concepto en dos. Antropo y céntrico, ¿cierto? Céntrica es que está al centro. Y antro o antropo es el ser humano. El ser humano es el centro de la vida. Es como que el humanismo es como la etapa o el movimiento o la manera de pensar. Y la manera de pensar en que el ser humano es lo más importante es la mentalidad antropocéntrica. ¿Se entiende? Sin embargo, antes de esa mentalidad antropocéntrica existía una mentalidad teocéntrica. Ahora, si yo les dije que el antropocéntrico, antropo de hombre y céntrico de centro, teo, ¿de qué viene? No, no viene del teorema. ¿De qué puede venir teo? De Dios, ya de la iglesia. Por lo tanto, pasamos de una mentalidad en que la iglesia era el centro de la vida a una mentalidad en que el ser humano es el centro de la vida. Y para ello dos pinturas. Miren, una pintura confeccionada en la época medieval en que Jesús está resucitando y es llevado a los cielos por los ángeles junto a su Padre que es Dios, ya, y a los seres humanos que están acá sorprendidos ante esta divinidad. Y al otro lado poseemos una pintura de la época moderna que entre comillas intenta contestarle a esta pintura, responderle, ¿ya? ¿Cómo cómo le responde? Miren, Dios acá está al medio de la pintura, siempre lo que está al medio de la pintura es lo más importante, es el mensaje fundamental, y está volando, fíjense, ya tiene los pies sobre el cielo, un ser humano no puede volar, pero Dios sí, o Jesús en este caso sí, junto con sus ángeles que también están volando, mientras que los seres humanos están acá, ya sorprendidos ante tal situación. Si se compara con esta pintura, ya esta mujer está en el suelo. Uno, dos, es una mujer. Eso ya en la época moderna, te estoy hablando hace 600 años atrás, 500 años atrás, ya era algo impactante pintar a una mujer en el centro de un cuadro artístico, ¿ya? Y los que lo acompañan son mujeres, o sea, son personas. No hay nada que me haga creer a mí que una de las cuatro personas que están en esta pintura es Dios o es un ángel, ¿ya? De hecho, la desnudez también es algo revolucionario, ¿ya? Mostramos al hombre desnudo tal como es. No existe la vergüenza, el miedo, el pudor. No, mostramos al hombre tal como es, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué? Porque es una mentalidad antropocéntrica. La persona, el ser humano, es el centro del arte, de la pintura, etcétera. Y aquí está, aquí se comparan ambas mentalidades. Miren, teocentrismo, el hombre está sometido a la voluntad de Dios. O sea, que todo lo que usted haga, que sus acciones van a estar determinadas por lo que Dios quiera. ¿Han escuchado esa frase? Bueno, que sea lo que Dios quiera, ya. Esa frase es como un poquito teocéntrica, porque como que usted ya no es responsable de lo que usted puede hacer. Dios es el responsable, ¿ya? Antropocéntrico, hombre es el centro de todas las cosas. Se va entendiendo esta comparación, ¿cierto? Acá, la naturaleza, en el teocentrismo, la naturaleza está supeditada a Dios, o sea, que hasta la naturaleza propiamente tal está bajo la voluntad de Dios, o sea que si es que llueve, es porque, ejemplo, el Dios de la lluvia quiere que llueva, o si es que hay una sequía o una pandemia como hoy día, miren, veamos hoy día hay una pandemia y hoy día nadie cree, bueno, hay gente que sí que es respetable, pero casi nadie cree que es porque es un castigo divino, no fue un castigo de Dios, ¿ya? Son cosas que pasan en la ciencia y en la naturaleza. Esa explicación, por ejemplo, que fue un castigo, que el COVID-19 es un castigo de Dios, es una explicación teocéntrica, ¿ya?
Ahora bien, si buscamos la explicación del COVID-19 bajo una mentalidad antropocéntrica, decimos que fue, por ejemplo, porque en China comen murciélago o porque fue un virus creado por Estados Unidos, ustedes pueden crear la teoría que ustedes quieran, pero en ninguna de ellas está Dios, ¿cierto? Como que nosotros ya no creemos que Dios sea capaz de inventar un virus. Hay gente, insisto, en que sí, pero es solo un ejemplo para que puedan ver la comparación entre ambas mentalidades, formas de pensar, ¿ya? Por ejemplo, en el tema de la naturaleza, hoy día uno sabe que si llueve no es porque un dios quiera que llueva, sino que porque está el ciclo del agua y el agua tiene un ciclo, unos pasos y que termina por la lluvia y más en el invierno. Listo. Y que hay años en que no llueve tanto porque hay sequía y la sequía es normal, pasa cada cierto tiempo, ¿me entienden? Ya. El objetivo del ser humano en el teocentrismo era la salvación eterna, salvarse para siempre en el cielo, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo en el antropocentrismo? El prestigio y la superación propia. Ustedes leen esto, el objetivo del ser humano, del hombre y de la mujer de esa época era su prestigio, su fama, lo que hablaran de él. De ahí entonces usted entiende por qué los mecenas o las familias con muchos recursos en Italia van a, van a financiar, van a patrocinar, van a apadrinar ya a artistas, porque sienten que así están contribuyendo a la ciencia y a las artes del planeta, ¿ya? Y la superación también, pues un artista siempre intenta pintar algo hermoso. Por lo tanto, esta mentalidad antropocéntrica en que el hombre es el centro de todo, demuestra que el ser humano busca conocimiento y conocer, conocer y conocer cosas nuevas. También observan la naturaleza, realizan experimentos. ¿Se acuerdan la foto al principio del cielo y cómo veían con telescopio el cielo? Esto es, pues, observar cómo se comporta la naturaleza. Y también se interesan mucho por el legado cultural o lo que dejaron en conocimientos Grecia y Roma. ¿Ya? La pintura que están viendo acá es un poco eso. En el centro de la pintura está Platón y Aristóteles, que fueron unos intelectuales de la Grecia clásica, y al lado están sus estudiantes escuchando su discusión. Acá hay hombres discutiendo, no están discutiendo de la comedia, ni de reality, ni de pasapalabra, no, están discutiendo temas de cultura, ¿ya? Por ejemplo, están discutiendo el antropocentrismo. Acá alguien escapando con unos libros, no sé, ya, pero tiene libros, eso quiere decir que aunque esté escapando semidesnudo, tiene un afán de conocimiento. Ahí hay una guagua que está tocando un libro y un hombre escribiendo, ahí está una persona, ahí está el que copia las pruebas, ¿cierto? Ahí está alguien viendo, ahí está, ahí está el que copia las pruebas. Y ahí está un hombre, ¿cierto? Escribiendo un libro, ahí esa mujer tiene algo como un diagrama. Acá hay un hombre que lee, ahí hay un hombre que está escribiendo una carta, ese hombre sexy que ustedes ven ahí, ya, también está estudiando. Ahí hay hombres, mire, que están haciendo geometría, experimentos matemáticos de geometría. Acá hay hombres que están estudiando los astros, miren, otro hombre estudiando. Ahí hay alguien con un bastón, que no sé por qué. Pero bueno, está claro, ¿cierto? Que se interesan mucho por la ciencia, la filosofía, el pensamiento humano, las matemáticas, la física, la biología, la química, la geometría, el álgebra, ¡bah! De todo. Existe un interés por estudiar y estudiar y estudiar. Ese es el humanismo y el antropocentrismo, pero a la par se va considerando y se va configurando el renacimiento. El renacimiento, y antes de que lean esto, no quiero que lean esto para que no se confundan, ya si quieren esto lo pueden tomar como apunte. El renacimiento es lo mismo que el humanismo, pero aplicado a las artes. Entonces, si quieren escriban este apunte, el renacimiento es lo mismo que el humanismo, pero cuando se aplica a las artes, a la escultura, a la pintura, ya, a la literatura, es aplicar esta forma de pensar en que el humano es lo más importante, en que el humano está a la altura de Dios, en que el ser humano puede crear cosas, etcétera, etcétera, aplicándolo o llevándolo a las artes.
¿Qué, qué mejor manera de explicar esto que con fotitos? ¿Ya? Pero antes, el Renacimiento y el humanismo surgieron ¿dónde? En Italia, porque Italia fue el primer país que empezó a comercializar, a consolidar sus ciudades cerca del mar. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Ya. Aquí está, miren, el arte renacentista, ¿ya? Dice, se rescata la proporción y el equilibrio del mundo clásico. ¿Cuál es el mundo clásico? El mundo de los griegos y de los romanos. En su arte influye la matemática, la geometría, valoran el cuerpo humano, lo valoran como que sienten respeto y admiración por el cuerpo humano perfecto, ¿ya? Miren, lo que ustedes están viendo ahí es una escultura. Ustedes no sé si saben, pero las esculturas son piedras grandes de mármol que le van cortando ciertas partes para crear una imagen. Es como que usted con un hielo lo vaya picando y me pueda crear, no sé, un círculo, un, no sé, una bolita con un hielo. Imagínense lo complicado que es. Bueno, imagínense lo complicado que es crear esto, ¿ya? Con los detalles. Miren, hasta los abdominales se le ven a ese hombre, hasta las venas, ¿ya? Miren los pies, la forma de los pies, miren los pliegues de las mantas. No sé, increíble. Este tipo de arte es increíble, ¿ya? Miren esto. Esto se hizo con un cuadrado de mármol, con un hielo grande, por ejemplo, para que me puedan entender. Y miren la manera en que el artista talla los rasgos de la barba, ¿ya? Los ojos, las manos, los nudillos, las venas de las manos, chiquillos, todo, los músculos, los pies, los pliegues, miren las chalas. Uno nota el tiro que está con chalas. No, sí, es increíble. Ya veamos otro, miren. Bueno, vamos a sacar esa parte. Ahí la sacamos. Miren, es increíble la forma, la estética, ¿ya? De estas esculturas. Y uno de las esculturas más reconocidas, David, que debe ser internacionalmente una de las expresiones artísticas más reconocidas a nivel mundial, refleja el ser humano. Ahí miren la calidad de su cuerpo, de su abdomen, ¿ya? Y piensen que esto fue esculpido en piedra, por lo tanto es de una dificultad tremenda, ¿ya? Lo mismo con los dedos, con las piernas, etcétera. Por lo tanto, estamos ante un arte, el arte renacentista, que se basa en el humanismo, que tiene como objetivo resaltar el cuerpo humano, ¿ya? También estamos en presencia de una revolución científica, así como fue artística, ahora nos toca ver qué cambios científicos existieron, ¿ya? Y volvemos a los conceptos. Miren, en esta clase, en la clase que estoy viendo ahora, hay 6 conceptos que ustedes deben manejar sí o sí. Un concepto para que los vayan escribiendo y si los pueden definir, un concepto es el renacimiento, el humanismo, el antropocentrismo, el teocentrismo y estos dos últimos, el geocentrismo y el heliocentrismo. Miren, solamente les voy a decir algo. El helio es el componente químico preponderante en el Sol. El Sol es una masa de hidrógeno y helio. Por lo tanto, heliocentrismo es que el Sol es el centro de algo. En este caso, ¿de qué? Del sistema solar, ¿cierto? Y el geocentrismo, ¿qué es geo? Geo es tierra. Centrismo, que es el centro. Geocentrismo, la Tierra es el centro del universo. El heliocentrismo, el Sol es el centro. Y qué mejor que verlo con dos imágenes, miren. Una, en que usted ve como la Tierra es el centro ya del universo. Y la imagen del principio, ahí está el Sol y los planetas que giran alrededor del Sol. Esta imagen va a estar en la prueba. Esta imagen es un ejemplo del heliocentrismo y esta imagen de acá es un ejemplo del geocentrismo. Geo, Tierra. La Tierra es el centro del universo y el Sol se creía, miren, ahí está el Sol, ahí está el Sol. Se creía que el Sol giraba, rotaba alrededor de la Tierra. Ahí está Júpiter.
Ahí está Saturno, Mercurio, etcétera. Todos los planetas, incluido el Sol, se creían que rotaban alrededor de la Tierra. Y eso ya hoy día se sabe que no, que es el Sol el que está al centro de nuestro sistema solar. ¿Ya? Ya. Entonces está, por un lado, el geocentrismo, por otro lado, el heliocentrismo. ¿Qué, ¿Cuál fue la visión del geocentrismo? Fue creada por el griego Aristóteles, mientras que el heliocentrismo fue por Copérnico. ¿Ya? El geocentrismo ocurre y se consolida en la época medieval o la época media, el heliocentrismo en la época moderna. ¿Ya? El geocentrismo lo que buscaba era reforzar la idea de Dios y el heliocentrismo lo que buscaba era reforzar el humanismo. ¿Ya? Y ahí están las dos imágenes. Excelente. Y por último vamos a hablar de los principales científicos, pero antes voy a contarles una historia. El hombre que ustedes van a ver aquí es Galileo Galilei, el hombre que vimos al principio. ¿Se acuerdan que le estaba mostrando algo a esos hombres sacerdotes de rojo? Lo que ocurre en esta pintura, lo que intenta reflejar esta pintura, es cuando Galileo va a la iglesia a presentarle sus descubrimientos, a confirmar la teoría de otro hombre que luego se lo voy a nombrar. Por lo tanto, ya, retomemos, retomemos. Galileo va, revisa unos escritos, revisa unos documentos escritos por otro hombre, luego les voy a dar el nombre, empieza a observar, empieza a investigar el cielo, el universo, las estrellas, etcétera, y se da cuenta que ese hombre tiene razón. Y él confirma la teoría de que el Sol es el centro del universo, en este caso del sistema solar. Por lo tanto, lo que hace Galileo Galilei es confirmar la teoría geocéntrica, no, heliocéntrica, disculpen. Heliocéntrico, el Sol es el centro del sistema solar, por lo tanto lo que hace Galileo Galilei es confirmar que realmente el Sol es el centro del sistema solar. Y ante eso recibe la oposición, la persecución y el castigo de la iglesia. Porque pensar que el Sol no era, que el Sol era el centro del sistema y no era la Tierra, en su época fue tan loco como decir, por ejemplo, hoy día que Dios no existe. Y aquí tengo las pruebas para que ustedes me crean que Dios no existe. Ya es algo así de fuerte. Ya para la iglesia era inconcebible, era irreconocible que un hombre creyera que el Sol era el centro del sistema solar. ¿Se entiende? Porque la iglesia estaba convencida de que la Tierra era el centro del universo. ¿Ya? Bueno, para contarle un poquito, después este hombre va a juicio, ahí está. Otra imagen, otra representación. ¿Ya? Cuando Galileo va y muestra ya su estudio y sus afirmaciones que confirmaban que el Sol era el centro del universo, del sistema solar, ¿ya? Y el reproche, lógicamente, del Papa y de los sacerdotes. Ahora bien, hay una anécdota de Galileo que dice, Copérnico tiene razón. ¿Quién es Copérnico? El que descubre que el Sol era el centro del sistema solar, ¿ya? Eh, y entonces vamos a ver cuatro científicos muy importantes. Uno, Copérnico, que era el hombre desconocido, que era el que formula, el que crea la teoría heliocéntrica, que el Sol es el centro del sistema solar. ¿Ya? Luego voy a saltarme a Kepler para que entiendan la continuidad. Luego Galileo, que a través de un telescopio confirma, ve con sus propios ojos que Copérnico tenía razón. Con sus propios ojos confirma la teoría de Copérnico que el Sol era el centro del sistema solar. Kepler sostiene, y esto no sé cómo explicárselo aquí sin un plumón, porque es bien difícil, pero yo no sé si ustedes saben lo que es la órbita de un planeta, ya que es por donde se mueve. Si lo están viendo solo, busquen, denle pause, busquen en internet qué es una órbita. Si es que están con sus padres, consúltenle, ¿ya? La Tierra gira alrededor del Sol hoy día, lo estoy haciendo con mis manos, ¿ya?
dejen una mano al medio, y la Tierra, ¿cierto?, gira alrededor del Sol, pero no gira como un círculo. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, no giran alrededor del Sol a través de un círculo perfecto. Y Kepler lo que dice es que los planetas giran alrededor del Sol, pero como un huevo. No sé si me entienden. No como un círculo, como un huevo. O sea, quiere decir que hay, hay en un lugar de su rotación, de su traslación, pasa más cerca del Sol y luego se aleja bastante y luego vuelve a pasar más cerca de un Sol. Ya el movimiento no es circular, es elíptico. ¿Y qué significa elíptico? Es como la forma de un huevo. ¿Ya? Muy bien. Y Newton, ya que entiende que hay reglas que ocurren en la naturaleza que nos permiten entender el mundo. ¿Ya? O sea, Newton plantea que por qué las cosas se caen para abajo, por qué no flotan o por qué no se mantienen en el aire. Bueno, él postula que existe una fuerza llamada la gravedad que hace que las cosas bajen y caigan, por ejemplo. Y eso ocurre aquí y en el espacio. Entonces estamos en presencia, ¿cierto?, de científicos que realmente van a darlo todo y que van a sentar las bases académicas del siglo XXI, del siglo XX y de todos los siglos posteriores. ¿Ya? Por lo tanto, se inventa el método científico. ¿Y en qué consiste el método científico? En observar. Por ejemplo, antes decían, ¿por qué llueve? ¿Por qué crecen las plantas? Ah, las plantas crecen porque el dios Zeus manda lluvia y la lluvia hace que las plantas crezcan, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, estos científicos inquietos ya empezaron a observar la naturaleza y se empezaron a fijar, por ejemplo, que había plantas que no crecían con lluvia, que crecían con el sol y sin agua. Entonces decían, ¿cómo? Entonces quiere decir que el agua no es el factor fundamental para el crecimiento de una planta. Y si fuera así, ¿por qué dicen que Zeus manda lluvia? ¿Por qué no puede existir un ciclo del agua? Entonces, el método científico consistió en empezar a preguntarse cosas que antes se creían explicación divina. Ah, porque Dios lo hizo. Ah, porque Dios lo hizo. De hecho, no sé si se acuerdan, disculpen que le explique esto, pero es para que entiendan. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Lisa discute en la escuela con los profesores porque dice que hay que sacar a Dios de los libros escolares. No sé si se acuerdan de ese capítulo en particular. Bueno, se los cuento de todas maneras. La cosa es que la escuela toma la postura de la iglesia. Por lo tanto, Lisa está en clase y hacen una consulta, no me acuerdo cuál, y Rafa levanta la mano y dice, fue Dios. Bien, un 7. Después creo que Bart, no sé por qué estaba Bart ahí. Bart dice, yo sé quién descubre América. Y dice, ¿quién? Dios. Muy bien, un 7. Entonces Lisa se enfada y dice que por qué ocurre eso si miles y cientos de científicos han dado su vida para descubrir estas cosas e intentar responderlas para que luego como que uno responda a Dios a todo. Ya, esto mismo intentaron hacer estos científicos, buscar respuestas científicas a lo que estaba pasando en el planeta, digamos, y en la naturaleza y en el mundo. ¿Ya? Dentro de todos estos inventos que estamos nombrando, el invento más importante fue la imprenta. ¿Qué es la imprenta? Como la impresión de texto. ¿Por qué digo que fue, o la fotocopia, no sé, pero ¿por qué digo que es importante? Porque antes de la invención de la imprenta, miren, la gente trabajaba, escribía manualmente los libros. Por ejemplo, los escritores, los escribas, los monjes de la época medieval pasaban una vida entera escribiendo un libro. Piensen cómo, en caso de que sea la vida hoy día, sin la tinta para imprimir ni para fotocopiar. Tendrían que hacer los trabajos a mano, yo tendría que hacerle clase con la pizarra a mano, ya las pruebas tendrían que ser dictadas, yo les dicto la prueba y ustedes la escriben, ¿cierto? No existirían guías ni nada, no existirían libros. O sea,
Si no existiera la imprenta, qué difícil significaría leer un libro, ¿cierto? Muy difícil, porque no tendría acceso a los libros. Eso pasaba antes. Y en caso de que tenga acceso a un libro, este libro va a ser escrito a mano. Ya, la invención de la imprenta, esta máquina que creaba moldes, entre comillas, moldes como timbres, ya, y era capaz como de fotocopiar textos, hizo que los textos se masificaran, hizo que la cultura se masificara. Entonces, en una ciudad de Italia, por ejemplo, luego del invento de la imprenta, para que retomemos al principio, una ciudad italiana podía leer un libro o vender libros eh, a, países de Asia, o los comerciantes asiáticos podían traer libros de cultura asiática eh, en imprenta, no necesariamente escrito a mano. Por lo tanto, la importancia de la imprenta es que permitió masificar la cultura, los conocimientos. Por ejemplo, alguien puede escribir un libro en esa época con lo que le pasó a Copérnico o con lo que planteaba Kepler o Newton, y eso en unos días ya estaba en Asia, en la India, en China, en Francia, en España, en Portugal, en Alemania, en Inglaterra, por la imprenta, porque ya no era necesario copiar el texto tal cual con la mano. ¿Me entienden? Que eso demoraba años. En la Biblia había monjes que partían escribiendo, por ejemplo, a los 15 años, terminaban a los 80 años y no alcanzaban a terminar de traspasarla completamente. Un libro. Entonces, vean esa distinción, es muy importante el tema de la imprenta, ¿ya? Y hasta aquí llega la parte uno de la unidad número uno, ¿ya? Ahora voy a dar como un corte para saltarnos a continuando con esta materia, este es otro preci porque es de otra materia, pero está dentro de la unidad número uno igual, que tiene que ver con la reforma religiosa. Era lógico y era normal que esta nueva manera de pensar, el humanismo, que esta nueva expresión artística, el renacimiento, que esta nueva mentalidad, el antropocentrismo, iba a impactar profundamente en la iglesia. Era lógico, y más en las creencias de la gente. Entonces vamos a ver hoy día, ya, vamos a reconocer qué es la reforma religiosa, por qué fue importante y cuál fue su impacto en su época y en la época anterior. Ya, aquí está la síntesis de lo que acabamos de hablar. Y ahí está el zoom a los dedos, ¿cierto? Que era lo que le explicaba. Y la introducción. Miren, esta imagen es muy impactante porque refleja un poco cómo se veía. No sé si se han dado cuenta, pero estamos haciendo la clase de historia con muchas pinturas. ¿Ya? Miren, vemos que ahí hay un pollo, es un pollito. Hay alguien que con un cuchillo le va a sacar un tuto al pollo. Ahí hay un hombre tomando vino. Ahí hay un hombre cantando y compartiendo un pan. No sé, ahí hay frutita, guinda. Ahí hay alguien que, no sé, debe estar alcoholizado porque está en el suelo. Hay alguien ahí con la botellita. Están como escondidos, ¿cierto? Sacando pollo. Y ahí hay como un cráneo. Eso no sé lo que será. ¿Ya? Espero que hoy no sueñe con eso. No, mentira. Mentira, chiquillos. Ya, miren, lo importante es esto. La parte de abajo. Los que están debajo del bote. Somos o son seres humanos que no son religiosos. Si ustedes ven las vestimentas de estos hombres de acá, son calvos, tienen esto que es típico de las monjitas, ¿cierto? Están vestidos de rojo algunos, que era el atuendo normal de los sacerdotes en Europa. Ya miren él, tomó mucho vino, mucha sangre de Cristo. Pero lo importante son ellos, están limosneando, están mendigando comida, mientras la iglesia tiene una vida en la que canta, comen frutas, comen pollito, pancito, toman vino, se curan, miren, ¿ya? Y toman escondidos, etcétera, etcétera. Hay hombres que tienen hambre y que mendigan comida y que andan desnudos por los mares. No sé si entienden el mensaje. Po. Esta pintura en particular, ¿qué es? Es una crítica a la religión, pero no a la creencia en Dios. Es una crítica a las prácticas de la iglesia. ¿Se entiende? Es una crítica al hombre de la iglesia, no a Dios. Por lo tanto,
vamos a explicar y vamos a empezar. La reforma religiosa, ¿ya? Surge en la modernidad, en la época moderna, ¿ya? Y surge porque hay hombres que empiezan a cuestionar la práctica de los curas. Por ejemplo, voy a inventar, por ejemplo, hoy día usted ve y dice, chuta, ¿y la iglesia qué ha hecho por las víctimas del COVID-19? ¿O por qué no sale un cura, un sacerdote en un hospital guiando a los enfermos? No sé, pues son ejemplos, insisto, son ejemplos. A lo que voy yo es que los ciudadanos de esa época, ya que la ciencia estaba cambiando, ya que el arte estaba cambiando, también la gente de la época empezó a cuestionarse cosas y la gente religiosa empezó a cuestionarse cosas. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo hambre, mi familia muere de hambre, no tengo trabajo, por ejemplo, y el sacerdote, el papa, los monjes viven como reyes? Tienen lujo, toman vino hasta que quedan botados, alcoholizados, ya. Tienen plata, tienen joyas, anillos, oro, tienen estructuras, catedrales inmensas. ¿Y por qué yo tengo una chocita nomás? ¿Me entienden? Entonces empezó ese cuestionamiento como a las creencias normales del cristianismo, y el que ustedes están viendo ahí, ese hombre en llamas, era Han o Jan Hus, ¿ya? Que empezó uno de los primeros en la época media, en la etapa del año pasado, que trabajaron en el año pasado, en los feudos, en esa época empezó ya a cuestionar esto, ¿ya? Sin embargo, la suerte de Han Hus, ¿ya? Fue esta, ¿ya? Lo quemaron vivo, porque supuestamente estaba invadido por el diablo y todo lo que ustedes puedan inventar, ¿ya? Lo quemaron vivo por las críticas a la iglesia y al comportamiento de los sacerdotes. Él fue el primero. Bueno, esta reforma religiosa, ¿por qué comenzó? ¿Cómo se causó? Gracias a la influencia del humanismo, lógicamente, que era lo que estamos viendo hasta ahora, ¿ya? Y porque se empezó a cuestionar las prácticas de los religiosos. ¿Cuáles prácticas? Tres prácticas. Número uno, simonía. Espérense. Número dos, nepotismo. Número 3, venta de indulgencia. Escriban esas tres cosas porque son fundamentales. Van a estar en la prueba y mucho. ¿Ya? Son las prácticas o las malas prácticas de los religiosos. Voy a explicar bien en qué consiste cada una, pero quiero que vayan como entendiendo. Las malas prácticas de los sacerdotes, de los monjes, de los curas, etcétera, fueron tres o se pueden clasificar en tres: la simonía, el nepotismo y la venta de la indulgencia. La simonía, para empezar, letra A o número uno, era la venta de los cargos. Por ejemplo, yo soy el dueño de una escuela y necesito un profesor nuevo de historia, por ejemplo. Tengo que buscar al que esté mejor capacitado para el cargo. Si yo quiero mi escuela y quiero que a mi escuela le vaya bien, voy a contratar profesores que sean buenos. En la iglesia también tendría que ser así. O sea, si un monje se va, si un sacerdote no quiere continuar con su labor religiosa, lo que tendría que pasar es que el papa o el obispo, quien sea, busque a alguien que crea bien en Dios, que sea un hombre intachable, que se porte bien, que no tenga familia, bueno, en esa época, etcétera, y que a él lo dejen el cargo. Pero no. ¿Qué pasaba? Se vendían los cargos. Es como que yo, dueño de una escuela, diga ya, necesito un profesor de historia. El cargo vale 1 millón. ¿Quién quiere? Vamos a ver, ¿quién quiere ser el nuevo profe de historia de mi escuela? Ya hay tres. Y yo digo, ya, el puesto vale 1 millón. Y un profe me puede decir, pero ¿cómo 1 millón? Si yo quiero trabajar, sí, pero si quiere trabajar conmigo y recibir mi sueldo, les va a costar 1 millón hacerse con el cargo. O sea que no estamos buscando al que es mejor, estamos buscando al que tiene más plata. Entonces, esa práctica que pasaba en la iglesia es la que empieza a ser cuestionada, ¿ya? Aquí ustedes le pueden poner diálogo a las pinturas, ya que es entretenido igual. Por ejemplo, yo pienso que le está diciendo al Papa: oiga, ¿sabe qué? Para el nuevo cargo de sacerdote nos están dando 10 millones de pesos. 10 millones nos están dando por ese puesto. Ah, buena, rico. Ya, dile que sí, no sé. ¿Ya? Y la otra mala práctica, entre comillas, es el nepotismo. Y que el nepotismo es como lo mismo que la simonía: entregar un cargo, pero no por plata, sino que a un primo, a un familiar.
Ya, por ejemplo, oiga, ¿saben qué? Necesito un sacerdote o un profe nuevo de historia. Y yo soy el dueño de la escuela y digo, ah, mi hijo es profe, así que voy a dejarlo en mi empresa, ¿ya? Lo cual está bien y está mal, si él es buen profe no importa, a lo que voy es que aquí le entregaban los cargos de la iglesia que recibían sueldo a familiares, y eso no podía ser, ¿ya? Porque a lo mejor, por ejemplo, usted fue un monje sin ningún contacto, o como decimos en Chile, sin ningún pituto, y usted un monje y su objetivo es llegar a ser el papa, no puede porque hay un obispo en no sé qué lado que tiene un hijo que también quiere su puesto y él se lo queda, no usted, ¿me entiende? Entonces también es una mala práctica, el nepotismo llega hasta el día de hoy, ¿ya? ¿En cuántas empresas han visto ustedes o sus padres que han dejado a alguien como un pituto, lo que actualmente es el pituto, ¿cierto? Ah, es que un pituto me hizo entrar en este trabajo. Eso mismo pasaba en esos tiempos en la iglesia. Y la venta de la indulgencia. La indulgencia es el perdón de los pecados. Cuando alguien quiere ir como para que lo perdonen por lo que ha hecho mal y todo eso, va, ¿cierto? Y se confiesa, ¿cierto? Uno va, se confiesa, yo me estoy confesando y recibo el perdón de todos mis pecados hasta el día de la confesión. Bueno, eso también se hacía antes, pero a cambio de dinero. El perdón de Dios se vendía. Por ejemplo, usted le fue infiel a su esposo, no sé, estoy inventando ya, o no, porque es feo ese ejemplo igual. A ver, ya no sé, cualquier cosa, ya, se portó mal, hurtó algo en un supermercado, robó lo que usted quiera. Bueno, ese ejemplo también es malo, ya, pero no importa. Eh, Pensémoslo así. Entonces usted va donde el cura de la capilla cercana y le dice, ¿sabe qué, cura? Me he portado mal. Y le cuenta todo. Y el cura dice, ah, muy bien. Reciba su indulgencia, que en este caso es como el perdón por todo lo que me ha contado, y pase por caja porque le cuesta 1 millón de pesos. Y la gente que se portaba mal y que poseía recursos, paga esa plata. Entonces, esta práctica en particular, esta práctica, chiquillos, fue una de las más cuestionadas, porque ¿cómo puede ser que alguien que dice que es un religioso y que ama al prójimo venda el perdón de Dios? O sea que hay alguien que se está haciendo rico a causa de o a costa de Dios. Entonces, esta práctica en particular fue una de las prácticas más cuestionadas. De hecho, aquí si ustedes ven, estos dos hombres están haciendo indulgencia, pues están absorbiendo de los pecados a esos hombres y acá hay alguien que refleja muy bien esto con monedas de oro para el servicio al que va a ser luego sometido, ¿ya? Estas tres prácticas van a ser muy comunes, ¿ya? Y van a ser muy criticadas. ¿Quién las va a criticar más? Martín Lutero. Ojito con este nombre, si quieren lo escriben, no sé si están tomando apunte. Martín Lutero va a ser uno de los primeros que va a cuestionar estas malas prácticas. Ahí está Martín Lutero. Piensen, Martín Lutero fue un sacerdote cristiano, como todos, ¿ya? Pero que empezó a cuestionarse y a ser bien crítico con lo que estaba viendo. Por ejemplo, decía, ¿cómo es posible que se vendan las indulgencias? ¿Cómo es posible que un cura deje a su hijo en un cargo importante? ¿Cómo es posible que algunos cargos se vendan? Esto no puede ser, dice Martín Lutero. Por lo tanto, toma una hoja grande y a mano escribe sus críticas, ¿ya? Sus ideas. Por ejemplo, una de sus críticas más fuertes es que la salvación solo se consigue rezando. O sea que ni siquiera es necesario ir donde el cura. O sea que Martín Lutero plantea que si usted reza y se conecta personalmente con Dios, ni siquiera tiene que ir a hablar con el Papa, ni siquiera es necesario que usted participe en una iglesia. O sea, Martín Lutero en la religión fue un revolucionario. ¿Ya? Fue un revolucionario completamente porque postula cosas que hasta esa época fueron impensadas, ¿ya? De hecho, él dice que no se, que la Virgen no debe por qué ser, no se debe rezar a la Virgen, que el único santo y el único hombre al que uno debe rezarle es a Dios, ¿ya? Por lo tanto, los santos, como por ejemplo hoy día hay gente que reza por San Expedito,
por San Benito, por San Juanito, San Pedrito, no sé, estoy inventando, ya. Eh, este hombre estaba en contra de los santos porque decía que ningún hombre podía estar a la altura de que alguien le rinda pleitesía. Por ejemplo, San Francisco, no sé si saben quién es San Francisco, es como el santo de los animales, ¿ya? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es un santo porque se ha portado bien, porque tuvo una vida ejemplar, porque ayudó mucho al prójimo, etcétera. Sin embargo, Martín Lutero, si es- esto fue hace poquito, si Martín Lutero hoy día estuviese vivo, plantea que está bien, Francisco de Asís fue un hombre bueno, un hombre digno de imitar, fue un hombre que se preocupó del prójimo, de los animales, etcétera. Pero no puede ser considerado un santo y tampoco la gente le puede rezar a San Francisco de Asís, porque la gente debe conectarse solo con Dios. Dios hay uno solo. Por lo tanto, lo que él estaba en contra, Martín Lutero, era que la gente rezara o que le rezara a santos o a la Virgen, siendo que deben rezarle a Dios. ¿Me entienden? Ya. Por lo tanto, en una noche en Alemania, esto pasó en Alemania, ya no en Italia, en Alemania, Martín Lutero escribe sus tesis. Son 95 tesis o 95 críticas o 95 principios o ideas o teorías o planteamiento o pensamiento, lo que quiera usted, pero son como 95 puntos que él consideraba que eran muy importantes y en una noche los pega en las puertas de la catedral de Alemania. Miren qué acto más revolucionario hace Martín Lutero. Las clava, ¿cierto? Las clava y lo que más critica en esas tesis fue la venta de la indulgencia. La venta de la indulgencia. Ya lo que más critica en esas tesis que él dice que no puede ser que un cura, un sacerdote venda la indulgencia. ¿Ya? Eh, por lo tanto, 3 años después de eso, es excomulgado, o sea que es despedido, es expulsado de la iglesia católica y pasa a ser parte como de la lista negra, lo persigue la iglesia, lógicamente, ¿ya? Lo que empezó Martín Lutero se va a empezar a replicar en muchas partes de Europa. Por lo tanto, Martín Lutero con este acto tan revolucionario que estamos contando que hace, lo que causa es comenzar la reforma protestante. Reforma protestante, los protestantes, los que protestan contra la iglesia, los que protestan contra las prácticas y malas prácticas del Papa, de los sacerdotes y de la Iglesia en general. Martín Lutero, insisto esto porque es muy importante, escríbanlo si quieren. Martín Lutero comienza lo que se llama la Reforma Protestante en cuanto se cuestionan las prácticas de la Iglesia Católica. Y su ejemplo va a ser replicado por otros hombres en otras partes de Europa. ¿Ya? Luego lo vamos a ver. Por lo tanto, con Martín Lutero se comienzan a entender los cristianos propiamente tal, los cristianos que defendían la iglesia, que defendían al Papa, etcétera, y surgen estos nuevos cristianos, que son como cristianos más rebeldes, ¿ya? Cristianos que siguen los pensamientos de Martín Lutero y de estos otros hombres que van a surgir en Europa, que luego les voy a dar el nombre, y que van a ser denominados como los protestantes. Por lo tanto, están los cristianos de la iglesia y están los cristianos protestantes, los que protestan en contra de las malas prácticas de la iglesia. Ahí está Martín Lutero. ¿Y qué planteaba entonces Martín Lutero? Algunos de sus planteamientos. Ahí está mientras escribe las 95 tesis. Para lograr la salvación solo necesita de fe. No necesita comprar nada, no necesita pasarle plata a nadie y no necesita ir donde nadie. Solamente si usted tiene fe, si usted cree en Dios, puede ser salvado para siempre. Dice que la Biblia es la única fuente desde donde usted debe estudiar, no esos libros de pseudo sacerdotes, pseudo intelectuales que creen encontrar la salvación de otra manera, no. Él dice que el único libro sagrado y el único libro que hay que leer en torno a Dios es la Biblia. Número 3. Dice que no se debe adorar a la Virgen ni a los santos, ni tampoco ir donde los sacerdotes como a buscar explicación. Si usted quiere buscar una explicación, una respuesta a lo que le está pasando a su vida, usted solo reza en su casa y lea la Biblia. Por lo tanto, si se fijan en lo que plantea él,
Los sacerdotes se van a molestar mucho. Él dice que los sacramentos hay solamente dos que hay que hacer, el bautismo y la Eucaristía, no de la comunión, no del matrimonio, todos esos sacramentos que existen hoy día y que existen para la iglesia cristiana católica, los protestantes a través de Martín Lutero van a estar en contra. También niega el valor de la indulgencia, que era lo de que estábamos hablando, ¿ya? Niega la autoridad del Papa. Dice que el Papa no es nadie, es un don nadie, que está ahí pero que no es nadie, que usted para conectarse con Dios solo necesita la Biblia y su fe. Miren que fue fuerte lo que hizo él. Bueno, esta reforma religiosa, esta reforma protestante, esta idea que empieza a surgir en distintas partes de Europa, se empieza a expandir, por ejemplo, en Suiza, con Urlico Zwinglo. No se preocupen que ese nombre no va a estar en la prueba. ¿Ya? Y Juan Calvino, él sí, Juan Calvino, va a ser, es como un Martín Lutero de Suiza, ¿ya? Como para que entiendan un poquito mejor. Juan Calvino hace como lo mismo de Martín Lutero, lógicamente no hace tesis, no las pega en una iglesia en Alemania, pero en Suiza Juan Calvino va a ser un crítico constante de la iglesia, ¿ya? Y va a crear el calvinismo. Lo vamos a ver después. Y por último, en Inglaterra con la iglesia anglicana, ¿ya? Que también les voy a explicar ahí qué pasa. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo es un mapa que va a estar en la prueba, spoiler, spoiler, va a estar en la prueba este mapa, y en este mapa en particular usted ve, ¿ya? Los sectores que creían en qué cosa. Por ejemplo, en amarillo era todo lo cristiano católico, los cristianos católicos. Vámonos al país de Martín Lutero, Alemania. Ahí está, todo verde. Influye profundamente, llega a Dinamarca, a Suecia, ya a distintos países, los estados bálticos, se transforman al luteranismo o al protestantismo, ¿ya? Veamos en Escocia, Juan Calvino, ¿ya? En Escocia, Juan Calvino, en los Países Bajos, en Suiza, en Austria, ¿se entiende o no? Miren, y en partes de Francia. Y anglicanismo, que es algo que solo fue de Inglaterra, ¿ya? Luego les voy a explicar por qué. Y parte de Islandia, pero que era parte de los países del Reino Unido, ¿ya? Fue algo solo anglicano, el anglicanismo fue algo solo de Inglaterra. Ahí hay otro mapa que refleja un poco lo mismo y aquí estamos. Juan Calvino, ¿ya? Lo más importante de Juan Calvino, lógicamente él empieza el calvinismo y él plantea la doctrina de la predestinación. ¿Y qué significa eso? Que Juan Calvino dice, disculpen, Juan Calvino dice que usted al nacer está predeterminado si usted se va a salvar para siempre o va a estar condenado al infierno. Haga lo que haga, diga lo que diga, etcétera, etcétera. Usted al nacer, como que ya viene el destino le pesa sobre su imagen y usted nace y ya hay algo, entre comillas, que pórtese como se porte, lo va a llevar al cielo o al infierno. Es como que uno ya viene predestinado, uno como que el destino va a ser que usted llegue hacia donde se dijo o Dios quiere que usted llegue, ¿me entiende? Entonces usted independiente de todo lo que haga, o se muere o se va al cielo, al paraíso. Ya, esa es la doctrina de la predestinación que la postula Juan Calvino. Y el anglicanismo, el gordito que ustedes ven ahí, fue el rey Enrique VIII. Ese gordito que ustedes ven ahí muy simpático era el rey de Inglaterra. El nombre era Enrique VIII. Él, miren, hay un capítulo también de Los Simpsons que refleja esto, pero yo creo que se los voy a mostrar a la vuelta cuando estemos ahí para que lo conversemos bien. En el capítulo de Los Simpsons cuentan la historia que les voy a contar y lógicamente el rey Enrique VIII es interpretado por Homero, ¿cierto? Ya. El rey Enrique VIII se enamora de otra mujer, estaba casado, pero se enamora de otra mujer y se quiere divorciar, ¿ya? Intenta divorciarse, pero
el cura, el papa, el sacerdote más importante de Inglaterra, les dice que no se puede, que está prohibido, que para los cristianos el matrimonio está prohibido, ¿ya? Por lo tanto, Juan Calvino, que era, o sea, discúlpenme, el rey Enrique VIII, como era rey, dijo, entonces yo voy a crear mi propia iglesia y voy a crear mi propia religión donde se puede, ¿ya? Divorciar las veces que usted quiera, ¿ya? No sé si se acuerdan del capítulo de Los Simpsons, pero el que hace como de papa del cristianismo es Ned Flanders, ¿ya? John Homero va y habla con Ned Flanders y le dice que él se quiere divorciar y Ned Flanders le dice que no puede porque para la iglesia católica el divorcio está prohibido. Y él lo manda a matar. Lógicamente esto pasa solo en los Simpsons. Lo expulsa de Inglaterra y funda su propia iglesia con sus normas. ¿Ya? Esto ocurre solo en Inglaterra, que es el rey Enrique VIII. Ahí dice quiere divorciarse, pero el Papa se niega. Por lo tanto, crea su propia iglesia con sus propias leyes, independientes del Papa cristiano. ¿Ya? Sin embargo, como ustedes pensarán, la iglesia no se queda de brazos cruzados viendo cómo se le están convirtiendo muchos fieles a protestantes, pues sí era lógico que la iglesia respondiera ante esto. Por lo tanto, ¿cómo responde? A través del arte. Luego les voy a mostrar unos documentos para explicar bien esto. ¿Ya? Por lo pronto, la iglesia lo que hace es se reúne en un concilio. ¿Qué es un concilio? Es una reunión de gente que cree en Dios. Es como una reunión de religiosos, donde van los sacerdotes, el papa, los obispos, los curas de iglesias chiquititas, los sacerdotes, se juntaron todos de Europa, ¿ya? Y tenía como objetivo reconciliarse con los protestantes y hacer que los protestantes se transformaran nuevamente al cristianismo real, ¿ya? Por lo tanto, esta, esta reforma, por llamarlo así, que intentaron hacer los católicos y la iglesia oficial con el Papa, se le va a llamar contrarreforma, porque es como una reforma que se enfrenta a otra reforma. Y cuando pasa eso en la historia, recibe el nombre de contrarreforma, ¿ya? Por lo tanto, el Papa comienza con la iglesia cristiana una contrarreforma contra Martín Lutero, contra Juan Calvino, contra Enrique VIII. ¿Ya? Miren, la imagen, la iglesia va a empezar a usar esa imagen. Si ustedes ven, es una cruz, una ramita de olivos y una espada. O sea, lo que está diciendo es, miren, este es un dibujo de un libro sacado de un libro antiguo y eso es una foto de una tumba que fue también trabajado. Por lo tanto, ven que es real. ¿Ya? Miren, ahí está. ¿Ya? La cruz, la espada y el olivo. Estos fueron hombres que consideraron que había que matar a los protestantes, ¿ya? Había que enfrentárseles. Y ahí están enfrentándoseles. No sé si han escuchado esa persecución que existió contra las brujas. No sé si les pueden contar un poco sus padres sobre la persecución de algunas personas que, que era bien extraño porque, por ejemplo, la iglesia creía que usted era un brujo o una bruja, ¿ya? Y la quemaban o lo quemaban vivo y decían, si usted se quema vivo y muere, no era brujo o bruja, por lo tanto, discúlpenos, pero yo ya estoy muerto, po. Pero no, discúlpenos, nos equivocamos. Y si usted se salva, usted es brujo. Ahora, lógicamente, nadie se salvó, nunca, ¿ya? Esta es la Inquisición. Después lo vamos a ver en particular, ¿ya? Pero la iglesia realmente empezó como una contraofensiva, empezó como a intentar realmente atraer a nuevos fieles, ¿ya? Por lo tanto, en este concilio, en esta reunión, se consideraron distintos puntos. La iglesia dijo ya, vamos a empezar a hacer buenas obras, vamos a empezar a comportarnos bien para que la gente sienta como empatía con nosotros y vuelva a creer en la iglesia cristiana.
afirmamos que el bautismo es fundamental y que todos los sacramentos tienen que ser obligatorios, no como Martín Lutero, ¿se acuerdan? Que solamente planteaba dos como importantes, que era el bautismo y la Eucaristía. No, acá el Concilio de Trento, la Iglesia vuelve a afirmar que no, que todos los sacramentos son importantes. El bautismo, el matrimonio, la confesión, la Eucaristía y todos los sacramentos. ¿Ya? También dice que así como Martín Lutero decía que no había que rendirle culto a la Virgen y a los santos, el Concilio de Trento dice que no, que Martín Lutero se equivoca, que la Virgen es sagrada y que los santos también, y hay que rendirles culto. ¿Ya? Y lógicamente dicen que el Papa es el representante de Dios en la tierra, por lo tanto, todo hombre cristiano debe serle fiel y debe obedecer absolutamente al Papa, que era todo lo contrario lo que plantaba Martín Lutero, era con quien se enfrentó el rey de Inglaterra, ¿cierto? También se enfrentó con el Papa. Entonces, lógicamente en el Concilio de Trento dicen que el Papa es lo más importante y hay que hacerle siempre caso en todo. Y ahí hay una imagen, una pintura del Concilio de Trento, que era esta reunión donde se juntaron los sacerdotes cristianos, el Papa, los obispos, etcétera, a conversar sobre qué podían hacer ante la escalada y la expansión de estos protestantes. ¿Qué hacemos ante estos protestantes? Eso es. Por lo tanto, se crearon el Tribunal de la Inquisición, se creó en el Concilio de Trento. ¿Qué es el Tribunal de la Inquisición? Un tribunal de justicia de la Iglesia que va a justiciar, que va a enjuiciar realmente, que va a hacer juicio contra las personas protestantes. Por lo tanto, quemaron, hicieron mucho daño, mataron a mucha gente el Tribunal de la Inquisición. Como que piensen que es como la justicia, pero en vez de cárcel lo quemaban. ¿Me entienden? Entonces, usted es brujo, usted cree en Martín Lutero, usted cree en Juan Calvino, usted cree en la doctrina de la predestinación, usted no cree en la Virgen, usted no cree en los santos, usted no está haciéndole caso al Papa, lo quemo. ¿Me entienden? Lógicamente no fue tan así de extremo, pero es para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Ese fue el tribunal de la Inquisición. Y cómo también respondió la Iglesia a través del arte. El arte cristiano, el arte religioso recibió el nombre como arte barroco. Arte barroco, insisto, importante. ¿Ya? Este tipo de arte, como bien dice aquí, surge como respuesta al Renacimiento. Ya que, ¿se acuerdan que en las pinturas del Renacimiento, disculpen, no sé si se acuerdan que en las pinturas del Renacimiento el hombre y la mujer y el ser humano estaban en el centro, no se representaban gente santa, ni el papa, ni sacerdote. Bueno, este arte lo que busca es responder al Renacimiento y todas sus temáticas de las pinturas van a ser religiosas, ¿ya? Por lo tanto, estos cuadros, ¿qué era lo que buscaban? Resaltar, exaltar, reafirmar a Dios y a Jesús. Miren, también esto es un pesebre hermoso. Es un arte hermoso, de hecho, esta guagua se le ven los pliegues de la guatita, las manitos, los ojos, mire los pliegues de las patitas, todo, ¿ya? O sea, artista impresionante, ¿ya? Pero es Dios, po, es Jesús y ahí está la Virgen y los ángeles, ¿ya? Otra pintura increíble, miren, esto es una pintura increíble, ¿ya? Pero la temática siempre es Dios, po. Otra escultura en que ahí está la Virgen y llega un ángel. ¿Cómo sé que es un ángel? Porque tiene alas, ¿ya? También una escultura hermosa, espectacularmente bien construida, pero con temáticas religiosas. También acá, ¿ya? Y así, todos los ejemplos van a ser así, de religión. Porque este tipo de arte, ¿qué era lo que buscaba? Exaltar la figura de Dios y de la Iglesia Católica. Ya, por lo tanto, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta reforma? Uno, que va a existir una división, la gente que cree en Dios se va a dividir en los cristianos católicos y en los protestantes, en los hijos, entre comillas, de sentido metafórico, en los hijos de Lutero, de los planteamientos de Juan Calvino y en Inglaterra de Enrique VIII, ya van a ser como las personas que les creen a estos hombres y que van a empezar a practicar su religión
en base a los principios que estos hombres plantearon, ¿ya? Lógicamente van a empezar conflictos, ¿ya? Principalmente en esas partes, po, ¿ya? Porque el anglicanismo, que era de Juan, o sea, del rey Enrique VIII en Inglaterra, va a empezar a expandirse. El calvinismo, que está acá, el calvinismo de Juan Calvino va a empezar a expandirse. El protestantismo de Martín Lutero o el luteranismo también va a empezar a expandirse desde Alemania, o sea, desde Suiza, Alemania e Inglaterra van a empezar a expandirse los principales protestantes, ¿ya? Bueno, y ese fue el término de esta unidad. Vimos dos clases, que es como la materia de un mes y medio, ¿ya? Yo sé que puede en tiempos como poco, así como, pero profe, ¿cómo nos pasó la materia de un mes y medio en una hora y media o en una hora y cuarto? No lo sé, no sé cuánto tiempo llevo, porque así es fácil, porque yo explico y usted lo pausa, puede verlo en partes, puede ver una parte el día lunes, otra parte el día martes, toma apunte, es como una especie de clase personalizada, pero que usted puede ver bien y a su tiempo la puede ver con alguien más para que lo pueda apoyar en ciertas cosas que usted no maneja. eh, Puede ir al baño, ir a descansar, pero estudie a su tiempo, pero estudie, porque hasta acá tendríamos que estar en materia. Por lo tanto, lo que estoy haciendo yo es nivelando la materia que estamos perdiendo a través de esta clase online, ¿ya? O de esta especie de explicación online. Eso, chiquillos, suscríbanse a la campanita, denle like, escriban los comentarios de qué quieren que hable esta otra semana. No, mentira. Chiquillo, eso. eh, lo que siempre les digo a los cursos, para mí no es fácil hacer lo que estoy haciendo porque me expongo a burla, a que salga en un meme por ahí, ya en Instagram, no sé, a un millón de cosas. Por lo tanto, les pido siempre que tengan respeto, que rescaten lo que estoy intentando hacer. Realmente estoy preocupado por su aprendizaje, por lo tanto, busco estas maneras para que ustedes puedan aprender y estar como en la clase. Yo sé que no es lo mismo, pero lo estoy intentando. Ya, por lo tanto, chiquillos, pónganle empeño, respeten esta instancia, respeten lo que estoy haciendo. Véanlo lo que quieran, pausenlo, véanlo una y mil veces con las personas que ustedes quieran, pero siempre de buena fe. Yo siempre digo eso, porque insisto, yo me expongo a posibles burlas o a cuestionamientos así como, oye, lo que el profe dijo lo explicó mal, oye, el profesor usó esa foto y esa foto no es de esa época, etcétera. Pero insisto en que el objetivo es sano, el objetivo es muy lindo y es que ustedes no sigan atrasándose en sus contenidos. Por lo tanto, a partir del lunes 27 voy a hacer un trabajo con estas clases que hice, ya para que la vean. Van a estar en YouTube y en la plataforma de Classroom. Eso, un abrazo, los quiero mucho a todos, los extraño, de verdad que los extraño mucho. Yo estaba muy contento en la escuela, por lo tanto esto fue como muy fuerte para mí y para todos, porque era el profesor nuevo y estaba contento y pasó lo que pasó. Pero bueno, todo pasa por algo. Así que espero que nos veamos pronto, espero que disfruten esto, esta nueva metodología de aprendizaje y eso. Los quiero mucho y nos vemos pronto.